Alberto Moreno Castro. Me encuentro cursando la carrera de Desarrollo de Software. Mi matrícula es ES17200618. Mi asesor en línea es la maestra Margarita Becerras Rosas. La materia de la cual hablaré o intentaré explicar es la de desarrollo humano. De una forma breve diré que se divide en 3 módulos, durante los cuales trata las características generales del ser. Nos enseña cómo conocernos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, además de cómo debemos comportarnos en la sociedad, cómo las leyes, la ética y la moral nos rigen para una convivencia sana. Pero bueno, vayamos poco a poco, y esto es desde el principio, es decir, de la primera unidad. En esta unidad nos presenta al hombre como un ser social, libre, con ética y moral. Explico, ¿a qué se refieren estos términos? Sabemos que las sociedades están compuestas por seres y siendo el hombre, mujer, niño o cualquier individuo una persona, por consiguiente, lo convierte en un ser social por naturaleza, tanto corpórea, es decir, corporalmente, como racional, es decir, sus actos y pensamientos. Entonces, estando estos en constante convivencia, se crea la imperiosa necesidad de crear modelos que puedan dirigirse para su sana vivencia, y estos son los llamados reglas sociales, llámense leyes morales o simplemente ética. Al paso del tiempo, las sociedades, es decir, los seres humanos que conviven, se dan cuenta que hay que modificar las reglas y mejorarlas, es decir, avanzar, progresar, en pocas palabras, desarrollarse, a lo cual traduce el binomio de desarrollo humano. Pero aquí no termina la cosa, ya que hay que tocar un punto muy controvertido, y me refiero a la libertad. El hombre nace por naturaleza libre. Sí, somos libres de esclavizarnos de nuestros propios actos, libres de decidir, libres de vivir, pero en sí, ¿qué es la libertad? Diremos, o desde mi punto de vista diré que la libertad son actos voluntarios que se ejecutan con pleno conocimiento de causa. Porque recuerden que también hay actos que no podemos controlar, los llamados actos involuntarios, como dormir, bombear sangre, respirar, etc. En estos últimos uno no ejerce control. Sin embargo, en los actos humanos, libertad, uno sí tiene control y voluntad. Entonces concluye y nos explica la materia en este sector con la definición de que un acto, para que se considere libre, debe de ser razonado y voluntario, es decir, que no esté forzado a ejercerse. Otro tema relevante está de esta primera unidad es la ética y la moral. Para poder desarrollar este tema se toca un teólogo y del cual nos habla claramente, que es Santo Tomás de Aquino. Este explica las diferentes combinaciones de los actos que ejerce el hombre, como juzgarlos si son buenos o son malos. Da cierre a la unidad con un tema de las dimensiones morales y sus actos voluntarios, que se constituyen por 3 elementos: objeto, fin y circunstancias. La segunda unidad habla de un compromiso individual, social y del ser humano. O sea, no nada más es de nosotros. Ahora nos habla de la sociedad, de la convivencia, de cómo debemos comportarnos con los demás. Abre la unidad con la dignidad. Para empezar, tenemos que saber qué es la dignidad, y explica qué es la alteridad también. Pero vamos, ¿qué es la dignidad? Esto se entiende por un valor de sí mismo, un valor de autogobierno. Esto se da un reconocimiento, es decir, que cada individuo sepa que es dueño de sí mismo con su libertad y voluntad. Ahora, el filósofo francés nos esclarece, ¿sí?, el término de alteridad. Explica que es la forma de trascender la visión del mundo y percibir desde unas diferentes perspectivas al ser humano, sin importar raza, color, creencia, religión, simplemente a estudiar al hombre en sí mismo. Ahora, también la unidad nos habla de la dignidad moral,
y de la importancia que tiene entender a los demás. Como es sociedad, por consiguiente tenemos que entender a nuestro prójimo. Otro factor muy importante de la unidad es sobre la inteligencia emocional, es decir, nos habla de la inteligencia emocional. En este punto explica y es muy clara que la comunicación es un factor muy importante para la sociedad. Entre ellos se encuentran el lenguaje, tanto hablado como corporal, y recalca que existen diversas inteligencias, entre ellas la emocional. Explica los diferentes tipos de inteligencia, es decir, las inteligencias múltiples. En esto nos habla de las 8 principales, que es la lógica, es decir, las matemáticas, la verbal, es decir, la lingüística con la que lo comunicamos, visual, espiritual, espacial, perdón, es decir, todo lo que percibimos visualmente con los ojos, física, calesténica, que significa con el cuerpo, todo lo que usamos para hacer el cuerpo, es decir, ejercicios, boxeo, tenis, cualquier tipo de ejercicio es la calistenia, musical, aquellos que dominan los instrumentos, piano, guitarra, etc. Interpersonal, intrapersonal y naturalista, es decir, a los que aman la naturaleza. No solo a los seres humanos, sino también a la naturaleza, a las vegetales, a las plantas, a los animales. También la unidad explica la importancia de nuestras emociones. Me quedo con la siguiente frase que nos explica la unidad. La acervidad es la capacidad para expresar las emociones, pensamientos y creencias de una forma directa, honesta y apropiada, sin sentir ansiedad y sin violar los derechos de los semejantes. Está muy relacionada con la alteridad. Nos indica que hay 3 formas de actuar: la pasiva, la agresiva y la asertiva. Y recuerda, conócete a ti mismo. Ahora, la tercera unidad y la última nos explica, es en cuanto nos lleva de la mano paso a paso para ejercer nuestros valores y poder encaminar nuestra libertad y derechos para poder contemplar el futuro de una forma no histórica sino heroica, en la cual nos demuestra que nosotros podemos ser un río, es decir, caminar constantemente y siguiendo un rumbo determinado, cambiando constantemente, pero persiguiendo un fin, el cual él lo nombra como proyecto de vida. Pero ¿qué son los valores? ¿Por qué? Porque para tener un proyecto de vida tenemos que saber los valores, es decir, una fortaleza. Yo le entiendo como fortaleza del alma. Ahora, explica un poco que los valores son aquellos que nos hacen valernos, que nos hacen sentir algo, que nos hacen saber que existimos. Ahora, axiológicamente, un valor es una perfección interna de la persona, o como diría Aristóteles, es el principio u origen de donde se hacen las cosas. Y así, con todo esto, nosotros tenemos la tarea de construir nuestro propio valor. En esta unidad, como lo mencioné al principio, nos dan paso y pauta para construir nuestro valor, planificando nuestro proyecto de vida. Y con esto cierra la unidad. Ahora, recuerda, construye y haz tu proyecto de vida. Te invito a que lo hagas. Gracias.